Hola, mi nombre es Omar Sierra. Bienvenidos a Soluna Relatando lo Oculto. El día de hoy les traigo dos historias impactantes. La verdad, me acabo de enterar de una, sé que fue muy cercana a mi familia, y la otra la leí en un periódico. Bien, vamos con la primera. Como dice el título, tomó una planta de un lugar santo y en la noche esto le pasó. Bien, una persona muy cercana a la familia, familiar, me acabo de enterar de que sucedió esta anécdota. Dice que ella acostumbraba mucho a hacer cosas o retos que le ponían cuando yo estaba joven, cuando estaba estudiando todavía. Si le ponían un reto, te reto a que hagas esto, te reto a que hagas lo otro, pues era una persona que no se, pues se divertía sin medida en ese aspecto, sí, todo dentro de lo sano, se puede decir. Y una vez me cuentan que este familiar andaba con unos amigos, andaba pues caminando. En eso pasaron por un panteón, y al pasar por el panteón decidieron, bueno, pues vamos a meternos a ver qué pasa. Que se pasaron al panteón, empezaron a caminar como si nada, sin la necesidad de causar algún alboroto o hacer algo pues diferente, algún escándalo, sino que iban pasando y entre ellas se empezaron a decir, ¿a que no te llevas una planta a tu casa? Y eso fue lo que se empezaron a retar, fue el reto. Hasta que una de ellas, familiar mío, dijo, bueno, yo me atrevo, a ver, yo sí me atrevo. Agarró la planta y se la llevó a su casa, sin pensar en lo que esto iba a ocasionar. Me cuenta una persona que es también allegada a ella, es familiar, me cuenta que una noche, que en ese mismo día, esa noche, empezaron a escuchar ruidos, empezaron a mover cosas y no les tomaron tanta importancia. Pero dicen que más noche, ya entradas en el sueño, una de ellas empezó, o sea, la persona que había tomado la planta del lugar, empezó a tener miedo, empezó a gritar, empezó a llorar, y decía que tenía mucho miedo, porque decía que cerca de su cama veía una luz inmensa, y esa luz inmensa ahí estaba, y de pronto se empezó a consumir, pero dice que estaba despierta, que vio todo claramente. Entonces, al no saber qué hacer, pensaron de inmediato en esto de la planta. Dijeron, bueno, algo tiene que ver esto, porque fue lo que se les vino a la mente a las dos personas en ese instante. Y lo que hicieron fue todavía más pesado. Dice que decidieron irse esa noche. Eran como las 2 o 3 de la mañana, imagínense. El cementerio no estaba muy lejos de aquel lugar, así es que decidieron irse a vestirse y salir en la noche, a medianoche, bueno, a media madrugada, ya a las 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana, y dicen que tomaron la planta y caminaron hasta el cementerio. Se pararon afuera del cementerio, obviamente no estaba abierto, no iban a poder pedir permiso, o cómo le iban a decir al guardia, señor, nos agarramos una planta de aquí, venimos a regresarla. Pues no, lo que hicieron fue agarrarla y darle vuelo al cementerio, para que se cruzara la barda. Y ya regresaron y las dos personas se durmieron tranquilamente. Eso, la verdad, yo no lo podía creer, porque pues es algo muy impactante para mí, porque yo he conocido a estas personas, pues son familia, y eso es lo que me contaron. Bien, la siguiente historia la conté incluso en parte de mi podcast, al que le titulé Los fantasmas o niños fantasmas en los sismos. Bien, esto es un fenómeno que también le ha ocurrido a paramédicos. Lo leí porque pues a muchos paramédicos tienen un sinfín de historias, que ya pronto quisiera entrevistar a uno de ellos. Y a esto le pasó a un doctor que llegó a la escena del accidente. Era un auto en el que lamentablemente
perdieron la vida varias personas que manejaban en un auto a alta velocidad. No sé si iban en un estado de ebriedad o no, pero chocaron y volcaron todo el auto. Total, en ese momento llega la ambulancia, bueno, después de un momento, y llegan también doctores, y esto le pasó a un doctor. Esta historia es anónima, porque así lo cuentan en ese periódico. Dicen que al momento de estar sacando los cuerpos y algunos heridos, y no es que no recuerdo si fallecieron todos o no, empiezan a sacar los cuerpos y había una persona que andaba con ellos todo el tiempo, moviéndose pues preocupado por las personas que estaban adentro. Y dicen que esta persona decía y les decía a los paramédicos, les decía a los rescatistas, por favor abran la cajuela, aquí debe de haber alguien, decía. Y no le hacían caso. Los demás estaban preocupados por las personas que estaban heridas. Y él seguía y decía, por favor aquí en la cajuela, por favor chequen bien. Hasta que de pronto esta persona pues ya desaparece. Pero sí la habían ubicado, la ubicaban que había una persona que les decía que por favor abrieran la cajuela. Hasta que pues llegó el momento de abrir la cajuela, ya después de haber sacado los demás cuerpos. Y se encontraron a la persona en la que estaba insistente en que abrieran la cajuela, estaba adentro. ¿Cómo es esto? Pues dicen todos que estaban ahí alrededor que vieron a esa persona, que era la misma exactamente, la que estaba escondida, la que estaba resguardada en la cajuela, era la misma que minutos antes les había dicho, abran la cajuela porque ahí hay algo. Bien, son cosas que no se explica uno, pero pues llegan a pasar. Y traigo una extra. Al principio les dije que 2, pero ahorita traigo una extra. Y esta también es de un conocido. Es de un conocido familiar lejano. Ese sí es, pocas veces lo vi. Pero dicen que esa persona acostumbraba mucho a beber. Le gustaba mucho beber y andar en lugares, bares y cosas así. En un pueblo. Él acostumbraba, ellos vivían en un pueblo y padecía un poco de sus facultades mentales también. Entonces una noche esta persona no llegó a dormir, pero sabían que ella era común que no llegara a dormir. Pero esto no hacía que ellos tuvieran como que la facilidad de decir, pues se quedó en otra parte, sino que sí se preocupaban, pero tenían la certeza de que iba a llegar. Dicen que en la mañana llegó y le preguntaron, ¿dónde estabas? Dice, no, pues me quedé a dormir en un panteón. Y entonces dice, miren, hasta traigo una planta que me regaló un amigo, que me regaló mi hermano, algo así. Y dicen, pues ¿cómo que tu amigo, tu hermano? Sí, es un muertito, dijo, un muertito me la regaló. Entonces se la llevó y ahí mismo la sembró, en ese lugar donde vivía, que era un pueblo, eran las características pues de un rancho, de un ejido, de un lugar campestre, algo más natural. Y dice que pues eso fue en la mañana y que en la noche estaban todos, iban a cenar, creo, o estaban cenando. El caso que estaban todos en la cocina y de pronto dicen que empezaron como a tronar el techo, como a las láminas, y como un viento muy fuerte empezó a estremecer la casa hasta que toda la luz se fue. Y dicen que cuando se va la luz pues empiezan ellos a extrañarse. Primeramente uno el instinto de supervivencia hace que uno se sobresalte, y lo primero que hace uno ahora en estos tiempos es buscar el celular para aluzarte, o en su defecto ir a buscar veladoras, en aquel tiempo veladoras. Y dicen que ellos se levantaron y en ese momento justo empezó más el viento fuerte, y afuera de la casa se escuchaba donde rugía el viento. Entonces escuchaban que como si alguien estuviera afuera, decían la puerta, y ustedes saben, en estos lugares el portón de la puerta es muy una distancia muy larga. Y dicen que entonces comenzaron a escuchar que mencionaban el nombre de esta persona, digamos Juan, para no decir nombres, y que decían, Juan,
Juan, o sea, como que si alguien estuviera buscando a Juan. Y estaba como si alguien estuviera parado, se asomaban y no veían absolutamente a nadie. Ellos era lo que les extrañaba. Entonces, al no ver a nadie, les empezó a entrar la duda, a decir, ¿qué pasa? Les entró miedo, y justamente como pasó con estas personas cercanas, se acordaron exactamente de la planta. Dijeron, esto tiene que ver con la planta. Así es que ese día lo que hicieron fue salirse, y no recuerdo bien, pero creo que se fueron a dormir a otra parte. Hasta el siguiente día, para el siguiente día buscar cómo deshacerse de esa planta. En fin, le dijeron a la persona que se la llevara, se la llevó y la regresó a su lugar. Y desde entonces pues dicen que no volvieron a sufrir ninguna molestia de este tipo. Bien, espero que les hayan gustado estas 3 historias que les traje, y que se suscriban al canal, que sigan dándole like, que comenten, y que también les recuerdo que tengo TikTok. Aquí dejo las cuentas. Y tenemos por ahí el podcast. Esto fue Soluna Relatando lo Oculto. Hasta la próxima.